Programa que se escucha bastante acá en Valencia y bueno, y en el mundo, porque también sale por la web. Contento porque cada vez que vamos a hablar de temas interesantes, temas que le dejan a la sociedad un punto de reflexión, para mí usar mi profesión para eso me alegra mucho y me contenta. Y más con ustedes que son personas tan inteligentes, tan capacitadas y personas que quieren usar estos espacios para la concientización y sobre todo para el conocimiento de las leyes, que es tan importante. Así es, así es. Jorge, bueno, esa específicamente es la idea de tocar este tema que está bastante viral en cuanto a las redes sociales, pero hasta donde yo he podido ver, no hay ningún medio oficial que haya dado una noticia, digamos, certificada. Hay muchos rumores con esto de Gliomar Contreras. Para dar un poco de contexto con lo de Gliomar, Gliomar es una persona que tiene una casa hogar, que esto comenzó con que él adoptó un niño de la calle y luego de esto, a través de la petición de ese niño, fue incorporando la idea de sumar niños para apoyarlos como tal. Entonces se creó la casa hogar, ¿no? Luego de esto, él fue documentando todo esto que él iba haciendo, la construcción de la casa hogar, todo cómo era el proceso de los niños, todo quedaba registrado de alguna forma en sus redes sociales. Hasta ahí todo bien. Y ahora, hace poco tiempo, dicen que en el mes de marzo se corre un rumor que él está detenido. Y está detenido porque se encontró material subido de tono, contenido para adultos, donde estaban participando -18 que en ese momento, que eran -18 estaban en la casa hogar, la cual representa Gliomar Contreras. Yo lo primero que quiero preguntarte, Jorge, porque me da mucha curiosidad, que algunas noticias o algunas personas que se han dado la tarea de informar sobre esto, una en específico que es @la parcera Justin 2. Ella dice que ella tiene el documento, el expediente, donde más adelante vamos a desarrollar más lo que ella esgrime allí, pero ella dice que ella tiene el expediente. A mí me llama la atención cómo un ciudadano común puede tener acceso a un expediente de un caso como esto, Jorge. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, primero que nada, esas aseveraciones para ser parte de un expediente o para obtener tú las copias de un expediente o cualquier sí, la copia o imagen, reproducción de cualquier expediente, primero tienes que ser parte en el proceso. Las partes del proceso son el abogado, el juez, el fiscal. En este caso, el Consejo de Protección Seguro va a intervenir allí en ese proceso y imputado, víctima. No sé cómo ella, si se la facilitaría algún tipo de abogado, si ¿Será se que la se facilitaría una parte, filtró esa información? o se filtraría esa información, pero yo considero que si tuviera también ella parte de ese expediente, pues fuera por lo menos manifestar la nomenclatura, ¿no? Claro. Yo te puedo decir, yo tengo el expediente de Pedro Pérez, está en el tribunal número 00, número de expediente 2026-0004. Le digo yo, y ese es el expediente de Pedro Pérez. Porque todos los expedientes que están en los tribunales tienen una nomenclatura específica, pertenece a un número de tribunal en específico, y yo creo que de haberlo tenido ella, por lo menos la nomenclatura lo fuera manifestado. Sin embargo, es importante, y quiero comenzar para adentrarnos más a esta situación, quiero hablarle siempre del principio, un principio constitucional, no solamente que es un principio constitucional, sino también que es un derecho humano reconocido en el mundo, reconocido también por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y es el principio de la presunción de inocencia. Por eso siempre vemos el presunto. Y bueno, y eso no es más que consiste en que una persona se presume inocente hasta tanto no haya una sentencia definitivamente firme. Ese es el principio de inocencia, Ok. reconocido en la Constitución y por los tratados internacionales suscritos por el país.
Ordenando lo que estamos diciendo, para tú entonces obtener ese expediente como esta chica en su red social dice, según la ley, tú tienes que ser parte de este proceso. Sí, O sea que ella, de alguna forma, desconocemos cómo ella puede tener acceso a este expediente y hablar con tanta propiedad. Adicional a eso, que vamos a conversar sobre el caso y las hipótesis que pueden surgir, claro. también quiero, Jorge, que hablemos de la responsabilidad Claro que sí. de emitir este tipo de información, porque no solo mencionó que tenía el expediente, sino que también dentro de sus videos ella asegura y dice que Leomar Contreras era el que obligaba a hacer ese contenido a los menos 16. Claro. Esto ya es 18. a los 18. menos 18. Esto ya es una acusación que ella está Claro, haciendo o claro. está asegurando una situación sin tener o sin mostrar una prueba fehaciente. Bueno, sobre esa situación, aseveraciones realizadas por esa muchacha en su página, ella es responsable incluso de el delito que conocemos nosotros como difamación e injuria. El delito de difamación e injuria, un delito que está vigente en el Código Penal venezolano, y aún, mira cómo el legislador, cuando coloca ese delito en el Código Penal, pone una parte que dice, es que aún cuando la persona sea el culpable, se demuestra que es culpable, eso sigue siendo difamación. Pero aún Así si de ella sencillo. está en Venezuela, la pueden acusar porque ella no se encuentra en Bueno, Venezuela. si ella no se encuentra en Venezuela, igualito se puede ejercer cualquier tipo de acción en contra de ella en lo personal y bueno, en algún momento le tocará a ella entenderse con las autoridades, bien que venga o si no está acá, quedará solicitarán algún tipo de código por Interpol, código azul, código rojo, para que venga a enfrentar su proceso en el momento en que eso llegase a desencadenar todas las consecuencias legales que pudiera traer sus aseveraciones. Eh, Les repito, el tema de la difamación e injuria es un tema que es un delito que está vigente en el Código Penal venezolano. Es todo un tema, por eso siempre la persona tiene que hablar de presunciones, porque la Claro. presunción de inocencia, bueno, les decía, es un derecho constitucional y un derecho internacional. Pero incluso saltarse la ley, porque todo eso está en averiguaciones, Claro, mientras que ella por las redes ella asegura de que claro. tal persona es el culpable y dice todas las acciones que se realizaron. Incluso yo creo que es una de las únicas personas que sacó esa información. Yo en el medio pues también te puedo decir con fe que desconozco el proceso como tal. Si lo conociera también dijera, bueno, supe que lo presentaron ante los tribunales X y C, pero de verdad desconozco también un poco el proceso. Pero lo que sí me parece importante, que cuando me dijeron, mira, vamos a hablar sobre este tema, me parece importante porque más allá de eso, me parece importante para la sociedad, ¿no? Porque nosotros somos seres humanos. Y yo creo que indistintamente de como seres humanos a veces nos prestamos para hacer ciertas ayudas, ¿no? Ciertas ayudas que lamentablemente te pueden llevar a un proceso penal. Y lo dijimos la vez pasada, incluso el programa anterior dijimos, el programa fue específico, cosas que podemos estar haciendo y no sabemos que nos puede llevar a la cárcel. Es correcto. Entonces, bueno, hay ciertas situaciones que tú, queriendo hacer el bien, te puede devenir algunas consecuencias y algunas obligaciones legales. Quería preguntarte, Jorge, en cuanto a las responsabilidades en un supuesto legado, estos chicos, lo que se rumora es que hacían este contenido subido de tono y de alguna forma comercializaban con esto. El atenuante allí es que lo hacían dentro en las instalaciones de la casa hogar cuando Leomar Contreras es el representante de esa casa Claro. hogar. Ahora, estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de chicos que tienen una historia de vida difícil y están tratando, o Gliomar de alguna forma, el concepto que tenía allí era como de reinsertarlo en la Claro. sociedad para qué responsabilidad tiene Gliomar Contreras Claro. de las acciones que puedan tener ellos allí. En materia penal, las responsabilidades son tanto por el accionar, por ese movimiento, el cual tú transgrede las leyes penales vigentes en Venezuela, pero también se castiga la omisión. Eso también lo castiga el Código Penal. Pero en estos casos tan delicados, mucho más. Tanto es así que la misma Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente te lo establece en el artículo 65 y existe una ley especial
llamada Ley Especial de Delitos Informáticos que establece un capítulo solo para los delitos contra los niños, niñas y adolescentes. Solo y específicamente los niños contra eso. Incluso estuve por allí leyendo con el tema, estuve leyendo un caso de una persona. Miren este caso, para que tengamos más o menos un contexto de lo delicado que es la situación y es a lo que una de las cosas que nos estamos enfocando hoy en el programa de crear esa concientización de situaciones que pueden hacer sin querer y se está cometiendo un delito. Miren este caso de una persona que alquilaba películas. ¿Se acuerdan que antes se alquilaban DVD? Habían Blockbuster, todo No, eso. no me acuerdo. Ah, no, eso era otro. Blockbuster era. Sí, Era pero, igual, era pero era pero como bueno, Blockbuster, constituía pero. alguna Era empresa un o en sí, su casa tú Betamax. colocabas películas y bueno, miren, este es un caso de una persona que tenía la exhibición de esas películas de adultos en su negocio y cuando entraba pues tenían ese acceso. La comunidad le dijeron que tenía que colocar, según el artículo 65 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, se tenía que colocar un no visible, porque en el local entraban personas menos 18, como le dicen ahorita en las redes sociales, y eso tenía que o bien estar oculto o tener un aviso que estableciera que no se podía. Bueno, esta persona fue procesada penalmente, esta persona fue condenada a 4 años por tener esa película allí visible. Porque bueno, la denuncia en la comunidad alegaba de que los niños cuando entraban, Claro. podía haber eso y no había ningún letrero o no estaba colocada en un sitio resguardado fuera del alcance de la visión de él. Que él sabía o que él no sabía la ley, Exacto. indistintamente de... Algo hacia eso iba, por lo menos en este caso la persona sabía lo que estaba haciendo, pero que en el caso de Gliomar, ¿qué medidas Es que- debió tomar él al darse cuenta, porque supuestamente no sabía que se estaban Bien. grabando este tipo de contenido en la casa hogar? Al él enterarse de todo esto, ¿cuáles eran las acciones que él debía tomar? Bueno, mira, lo primero es participación a las autoridades de forma inmediata, porque como cabeza principal mayor de edad en un sitio, pues requiere por omisión, podía ser castigado por omisión y requiere, bueno, de una intervención inmediata por los órganos competentes. No De es lo forma mismo inmediata. decirlo por las redes, porque él lo dijo en las redes sociales. Mira, este es un tema muy fuerte, ¿no? Primero porque hay que partir de la génesis de la situación. Y es lo que yo le decía ahorita, cuando podemos querer hacer algo bueno que nos puede terminar metiendo en un problema. Y les pongo como ejemplo, yo estoy en mi comunidad y yo veo que hay un árbol que se cae, que cada vez que llueve, bueno, el árbol está a punto de caerse, va a tumbar una guaya y va a dejar a toda la comunidad sin electricidad. Pero bueno, yo agarré una motosierra y empecé a tumbar el árbol. Pasa la policía, me viene y se me acerca y me dice, mira, ¿tiene el permiso del Ministerio del Ambiente? ¿Tiene el permiso de tal alcaldía? No, no tengo nada. Ah, bueno, mira, ven acá, tú estás cometiendo un delito penal ambiente, una deforestación. Queriendo hacer un Y bien. entonces tú estás queriendo hacer un bien, ¿verdad? Tú no quieres dejar a la comunidad sin electricidad, pero sin embargo, haciendo ese bien, puedes estar transgrediendo. Conocer las leyes no te va a hacer ausente de las consecuencias. Entonces es importante ver la génesis de esta situación, ¿verdad? Sobre el registro, qué tipo de registro, una vez que constituyó ese registro, ver si estaba usando a los niños para alguna explotación de tipo económica, cosa que está prohibida. Y eso Jorge, está establecido en el artículo danos un 65. segundito, vamos ahí a música rápidamente, Dale, perfecto. señores, ya volvemos. Está solo. Eso está confirmado que de verdad el chamo sí hizo la adopción, porque como te digo, tengo conocidos que han intentado adoptar una pareja y no han podido porque el proceso es complicado. Sí, bueno, eso requiere una previa aprobación del organismo del Centro Estatal de Desarrollo de Niños y Adolescentes, es todo un proceso, pero por lo mismo que podemos deducir a través de sus mismas redes sociales, porque era bien activo en las redes sociales, pues él lo que tenía allí o que fugía allí era estrictamente el tema de una casa de hogar. Era lo que hacía es ponía de forma pública a través de su red social. A través de su red social pues siempre tenía bastante contenido constante en el tiempo y el espacio y bueno, creo que eso era un contenido público. Ahora, ¿qué es lo que, insisto, más allá de las buenas gestiones o las buenas acciones que pueda tener una persona, y no quiero ni siquiera
enfocarme en que fue él específicamente el de sus buenas gestiones. Cualquier otra persona que quiera tener unas buenas gestiones con un niño, niña, adolescente, tiene que tener conocimiento que eso es un tema delicado. Y como es un tema delicado, tú tienes que buscar la asesoría porque una vez que tú adquieres la responsabilidad, tú tienes derechos, por supuesto, pero también va a tener obligaciones. Entonces, si yo monto una farmacia, ok, en el momento que yo monto una farmacia, tengo el derecho a expender todos los tipos de medicinas que yo considere. Sí, perfecto, ¿verdad? Siempre que tenga mi permisología al día. Ah, pero cuando voy a vender una medicina con prescripción médica, bueno, mira, requiere de un récipe médico morado y requiere de específicamente el nombre, específicamente los miligramos y específicamente si es una caja o dos cajas. No puedo hacer lo que yo quiera porque yo tengo una obligación con quién, con el órgano competente, Ministerio de Sanidad, que me da una patente para yo explotar ese tipo de servicio y eso lo hago. Ah, bueno, me cae la ley y los delitos allí son súper fuertes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en el momento en que tú dices, bueno, mira, vale, yo tengo un buen corazón, yo tengo unos recursos para formar una casa hogar, entonces me viene una serie de obligaciones. ¿Obligaciones con qué? Obligaciones con el Centro Estatal de Desarrollo de Niños y Adolescentes. ¿Cómo son esas obligaciones? Bueno, ellos marcan todas las pautas, porque una vez que tú la constituyas, te viene entonces todo un grupo multidisciplinario que tiene que estar allí. ¿Por qué tiene que haber un grupo multidisciplinario? Bueno, porque ahí nos estamos percatando todos los problemas que se te pueden derivar a ti mismo como persona queriendo hacer un buen gesto. Y que vuelvo y quiero repetir eso, que quede acá asentado. O sea, a todo el mundo se presume inocente. Y en el buen sentido, en su buena gestión humanitaria, bueno, mira, pasan situaciones que tú tienes que responder con tu libertad, que es uno de los derechos más sagrados que hay, porque tenga o no tenga algún tipo de participación, ahí hay un tipo de responsabilidad. Okay. Ah, no, mira, que yo vendí la medicina que tenía que tener con récipe, la señora se agarraba la cabeza y decía que ella no podía dormir, igual tú la vendí. No, es que no era porque tú le estabas haciendo un bien a la señora y estabas solucionando el problema. Tú tienes unas obligaciones que tienes que responder. Sí o sí, tú tienes que responder con esas obligaciones. Entonces, las obligaciones que tenía la establece el artículo 65 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente. La quiero leer rápido, porque es muy importante. Mira, el artículo 65 de la LOGNA te dice que establece el derecho fundamental de los niños y adolescentes a su honor, a su reputación, a su propia imagen, a una vida privada e íntima familiar, prohibiéndose exponerlo, divulgar datos. Voy a repetir, prohibiéndose exponerlo, divulgar datos e imágenes que permitan identificarlo, especialmente si son niños víctimas, que lo estás protegiendo de algunas injerencias arbitrarias. Ojo, está prohibido exponerlo a redes sociales. Hay que proteger su identidad, hay que proteger su derecho a intimidad, hay que proteger el uso de las redes sociales, el acceso a las redes sociales por parte de esos niños, el derecho a su imagen. Entonces, si una persona entra a una casa hogar, entra porque tiene un problema, ¿correcto? Entonces, si ese niño entra a una casa hogar porque tiene un problema, entonces, primero hay que tratarle ese problema. Segundo, la ley te prohíbe que uses ese niño para algún tipo de divulgación de su imagen porque ya tiene un problema. Correcto. Entonces, y cuando tú haces un análisis a priori, sin ser muy científico, y ese análisis lo hacemos porque es público, el análisis es público, lo que yo estoy diciendo acá es un análisis público, estoy dentro de la red social de esa persona que comandaba esa casa hogar, entonces había una divulgación. Eso no es algo, eso es de conocimiento público y notorio, cualquiera puede ahorita acceder. Así no y verlo. sea contenido, digamos, subido de tono, porque de igual forma. Sí, porque es que indistintamente de ese incluso no sería el punto, ¿no? Ese es el punto que le tocaría investigar a los organismos competentes de las investigaciones penales, y de eso tocamos ahorita el punto, ¿quién lo castiga? Lo castiga la Ley Especial de Delitos Informáticos, pero es que indistintamente vamos a poner el ejemplo yo mismo, ¿no? Yo ahorita voy y quiero agarrar mi casa y colocarla una casa hogar. Y bien, y me aprueban la casa hogar. Y una vez que yo tengo allá a esas personas, bueno, yo tengo que abstenerme a usar a ellos para algún tipo de divulgación de su imagen, así sea para solicitar prebenda. Porque una vez que asumo la responsabilidad de tenerla, entonces, bueno, yo tengo que buscar donaciones, porque es que
hay que decirlo. Es decir, pero a la pregunta que yo hice, es La decir, donación. legalmente no está adoptado entonces. Claro, porque hay que decir, o sea, existe casa hogares con excelente... Porque ya decir tú adoptar a alguien, es decir, Claro, según tu experiencia como abogado, es decir, ¿qué Mira, porcentaje el es de requiere de que- acción siempre se busca a un niño colocarlo en una familia, ¿no? Y que conocemos como la familia como célula fundamental, papá, mamá, ¿no? Padre, madre y una serie de estudios económicos, sociólogos, psicológicos que se Total. hace para colocar a ese niño en esa familia sustituta. Eh, Sin que se me quede el otro tema que tenía el tema de la casa hogar, no, es que yo decía, yo la quiero colocar, ¿no? Yo no puedo usar a los niños que tengan en la casa hogar para algún tipo de divulgaciones, estaría vulnerando el artículo 65, pero también es importante resaltar que sí existe casa hogar y cumple con todos los requerimientos, Pero y entre los que funcionan es con... Perdón, entre los requerimientos de crear una casa hogar está la adopción, o por ser casa hogar omiten ese No, paso. omiten ese paso. Ya el tema de Bueno, la ya por creación ahí de- me parece delicado. Claro, el tema de la casa hogar es el cobijo, el resguardo de esos niños dentro de esa, No de es esa adopción. institución. No es adopción. Exacto, como tal. la No, no. cuestión, Eso es lo Jorge, que me hace ruido, es que, la adopción de... no. digamos, de alguna forma, esa exposición que le daba en redes sociales era como lo que motivaba a que los niños pudieran tener padrinos o pudieran empresas motivarse a darle algún tipo de ayuda a ellos, ¿no? Al ver cómo iba la evolución de ellos, cómo, o sea, registrando ese contenido, era como la prueba que él le daba al público de lo que él estaba haciendo y adicional a eso, poder captar ese tipo de donación. Claro, pero es que es allí a donde está el punto y te lo establece la ley. No es algo que lo hicimos nosotros. Lo dice la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente. No puedes usar una persona menor de 18 para algún tipo de explotación de su imagen menos económica. Y era lo que veíamos. Perdón, pero es que esto se ve Mira, mucho en las redes padres con... Deme un segundo que tengo que ir a música, muchachos. vale. Y ya regresamos. Fuerte aplauso, ya regresamos. Es que nos pueden ver por todos lados, por TikTok, por Instagram, por nuestro canal de YouTube y escucharnos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página web www.power100fm. Estamos conversando con nuestro abogado, tu abogado Jorge Álvarez, que nos está prestando el apoyo por acá, asesorándonos con todos estos temas que para nosotros no es todo chisme, farándula, sino también tratar de dar nuestro aporte responsable con este tipo de temas que son bastante delicados y también hablar acerca del uso correcto de las redes sociales. Yo quería comentar, Jorge, que yo estuve el fin de semana revisando a profundidad las redes sociales de Gliomar y allí pude ver que él en un video comenta lo difícil que es la permisología para poder tener la casa hogar. Porque dentro de los videos que se están corriendo por redes sociales, se dice que esos niños tenían que estar, como tú lo indicaste ahorita, bajo una supervisión de un organismo del gobierno de manera constante. Ahí también señalan que Gliomar ha tenido denuncias ante la fiscalía de padres de los niños que están allí porque de alguna forma ellos en algún momento quieren como volver a tener contacto con los hijos, aunque estén en situación de calle o cualquier cosa, y van a los organismos competentes a hacer esa denuncia. Él en un video dice, mira, yo he tenido problemas, y ese video él está sentado con un menos 18 y le dice, mira, yo me gustaría darte la oportunidad que regreses nuevamente aquí a la casa, pero lo que pasa es que en veces anteriores tu mamá me hizo una denuncia y tuve un problemón en fiscalía y todo este tipo de cosas. Entonces, ahora si tú no tienes la autorización de tu mamá para estar aquí, tú no puedes estar aquí porque yo no me quiero buscar ese problema nuevamente. O sea, él ya ha tenido, digamos, estos inconvenientes con padres de los niños, o en este caso específico. Y lo otro que vi allí también en su red social, él estuvo en un acto, Jorge, donde estaba un organismo público dando una especie de reconocimiento a las casas hogar.
Estaba la casa hogar de él y estaba la casa hogar de la hermana de uno de los niños que está allí. De Carlito. Ajá, la hermana de uno de ellos que está en otra casa hogar, que me imagino que es de niña femenina, y ahí le están dando, y eso hay un video de eso. O sea, y él dice de lo complicado que fue y que gracias a la ayuda en ese momento del alcalde de Naguanagua, y creo que su esposa, él lo está allí en un video, él consigue toda esa permisología para poder apoyar a estos chicos. Claro, y te insisto en lo siguiente, lo contradictorio acá no es que vamos a partir de que los tenga, ¿no? Los permisos. Vamos a partir de que los tenga todos los permisos del organismo competente. Partiendo de que los tenga todos, porque de no tenerlo, pues aquí simplemente agravaría la situación, pero partiendo de los que los tenga todos, vamos a suponer que sí. Eh, el tema acá es lo que nosotros mismos estamos viendo de forma pública en su red social, y es la exposición. Vamos otra vez al punto, es la exposición que hace para conseguir a través de esa exposición, de esa divulgación de la historia de X persona, menos 18, como lo hemos dicho acá, obtener algún tipo de beneficio económico. Y eso es lo que la ley te dice que no lo hagas. Porque si tú bien decidiste conseguir la permisología, bien decidiste formar ese tipo de institución, entonces tú ahora te vas a adecuar a la supervisión constante, a las obligaciones que te da la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente, que te prohíbe a esto, y todo y cada una de las circunstancias que tú vayas a realizar allí, la tienes que dirimir a través del único órgano especializado en la materia, que es el órgano, el Consejo de Protección. Entonces, ¿Esa ley es solo para el caso de Glomar o porque No, para vemos por cualquiera. redes sociales muchos padres que exponen a sus hijos para pedir No, cualquier tipo de ayuda? a cualquiera, por supuesto que sí. Lo que pasa es que, bueno, vamos a entender que también en esta universalidad de tantas situaciones, que el Estado adecúe un medio para poder, bueno, estar pendiente de tantas, pues el Estado está más pendiente de situaciones, bueno, una porque también la gente denuncia, así como tú manifestaste allí que denunciaron. Bueno, el Estado se aboca, ¿no? Bien sea por una denuncia, bien sea por noticia a través de los medios, pero esto nos trae a nosotros un momento de reflexión también, porque nosotros somos padres, tenemos hijos con esto nos percatamos que esa divulgación, mira, está bien vigilada por el órgano, perdón, está bien vigilada, no, está prohibida por la ley. Y vamos a hablar un poquitico más adelante de la Ley Especial de Delitos Informáticos, que le da un capítulo especial para este tema. Pero es importante también que cualquier controversia que se genere allí se debe de conformidad con los artículos 123, 124, de 125, 124, 125 de la Ley Orgánica de Protección al Niño y Adolescente, dirimir. ¿Qué te hablan esos artículos? Bueno, esos artículos te hablan de programas de adecuación, de acciones que van a desarrollar a esa persona, a esos niños, esas entidades con líneas pedagógicas, de protección, de atención, de capacitación, de inserción social, de fortalecimiento de esa relación afectiva y de otros valores dirigidos a los adolescentes. El artículo 124 te habla de desarrollar políticas que permitan la ejecución de medidas que se establecen con carácter indicativo en los siguientes programas. Programas de asistencia, de apoyo y orientación, de colocación familiar, porque niños que llegan a esa casa hogar pueden tener después una colocación familiar, de rehabilitación, de identificación, de formación y adiestramiento, de localización, de abrigo, de comunicacionales, socioeducativas, promoción y defensa, educación cultural, toda una serie de programas que te establece el artículo 125 de la LONA, que tú vas a empezar a ejecutar una vez que, vuelvo y repito, asumiste tu permisología, asumiste tu rol y dices, bueno, decidí tener una casa hogar, me apego a lo que dice la Ley Orgánica de Protección al Niño y Adolescente y constantemente estoy en plena consonancia con el órgano especializado del Consejo Nacional de Protección del Niño y Adolescente de la localidad a donde funcione. Entonces, de tal manera que, lo decía hace ratico, cuando tú montas cualquier otro negocio, de repente la farmacia, bueno, mira, yo una vez que monto la farmacia, entonces yo me acojo a todo
los parámetros que me determina el órgano especializado administrativo, que es el Ministerio de Sanidad. Ah, montaste un restaurante. Ah, bueno, entonces las medidas mínimas de higiene que te establece, que tiene que tener la permisología, que tiene que tener los que van a atender el restaurante, Sanidad. su sanidad, su permiso sanitario. Entonces, así sucesivamente, Coto, tienes una discoteca. Ah, bueno, yo tengo una discoteca y vas a dejar entrar un -18. No vale, ya va. No, pero es que yo no sabía. No puedes. No puedes, la ley te lo prohíbe. Y así sucesivamente con diferentes situaciones en las cuales tú quieras emprender desde el punto de vista que la use con explotación económica o no explotación económica, porque entonces hay situaciones en las cuales la ley te prohíbe que haga explotaciones económicas. Por ejemplo, en este caso, en estos casos en específico, porque sí existen, y lo volvemos a resaltar, sí existen, y no está prohibido, pero bajo unos parámetros que te establece la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes y las instituciones correspondientes. A mí como padre, Jorge, me quedó una duda, ¿no? Y quiero aclarar bien, con respecto a exponer a tus propios hijos a redes sociales. Quiero aclararlo bien, ¿no? Ujú. No sé si Sí. yo, o sea, hasta qué punto o qué es lo que, dónde se entra en el incumplimiento de la ley, donde yo esté utilizando al niño como que, danos un Sí, poquito más de claridad es allí. importante ese tema porque, fíjate, yo tengo un niño de 17 años, lo superviso yo de sus redes sociales. La mayoría de los hijos de 16, 17 años nos tienen bloqueados en las redes sociales. Eso es una realidad. Nos tienen bloqueados y desconocemos qué están haciendo ellos a través de las redes sociales, ¿verdad? Y nosotros lo mínimo que tenemos que hacer es el tema de la supervisión. Nosotros como padres tenemos que supervisarlo porque somos responsables de forma indirecta de cualquier acciones que pudieran estar desplegando a través de sus redes sociales y de los servicios tecnológicos. De las redes sociales y los servicios tecnológicos. Entonces, ese es un tema muy importante y lo bueno de tocar esos temas en estos programas, que se ven bastante. Esa reflexión que nos llevamos hoy, que le entregamos a los padres sobre el uso excesivo de las redes sociales, para qué la están usando, por qué la están usando, o quiénes están usando a nuestros hijos para realizar ciertas explotaciones de su imagen, de sus actividades, para un lucro o simplemente para ciertas exposiciones que la ley te está Voy a que la ley te poner lo un prohíbe. ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo hago contenido, por ejemplo, y yo detecto que cuando mi hija participa en ese contenido, que es menor de edad, tengo mayor alcance, tengo mayor view, tengo una repercusión, que eso me va a traer una repercusión en que alguna marca me contrate para hacer publicidad. Eso podría ser Claro que tomado sí, como de explotación. conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, claramente sí. Claramente sí. Y son cosas que nos tomamos a la Aún ligera. yo siendo el Entendemos- padre, aún yo, o sea, siendo un contenido sí. sano, Sí, digamos, no hay ciertamente ninguna... ciertamente, según, de cumplimiento tajante de la ley, hay una repercusión. Una repercusión, de repente no se da de una forma grave, pero sí hay repercusiones. Ahora bien, ¿qué se puede hacer? Bueno, habría que preguntarle al Consejo de Protección de Niños y Adolescentes si requiere un permiso especial para ese tipo de cosas. Sabemos la globalización, sabemos que este mundo de las redes de internet nos llegaron, sabemos que muchos países en el mundo están empezando a considerar la prohibición. Creo que en Francia la prohibición del uso de las redes sociales para personas menores de 14 años. Sabemos que, bueno, el mundo empieza a girar y a ver otras circunstancias que empiezan a tener la necesidad de tener que regular. Algunos consideran que no, que ya el uso de las redes sociales, del internet, es un derecho humano y que no se le puede prohibir a ningún ciudadano. Bueno, ese es el debate, creo que, de estos nuevos tiempos. Ese es el debate ahorita dentro de la familia, qué estás consumiendo tú a través de las redes sociales, y cómo, bueno, para que circunstancias como esta, que creo que es lo más importante de hoy, de lo que estamos, para que circunstancias como esta más nunca pasen. Lo que quiere decir que de repente, indiscutiblemente, creo que bajo una supervisión estricta de cumplimiento, tal cual lo establece la ley, que las leyes son perfectas. Y yo creo que por ley, en este país, no nos paramos para regularizar, vigilar, supervisar. Lo hablamos con el tema de tránsito. Aquí no necesitamos más leyes de tránsito. Aquí lo que necesitamos es el cumplimiento de la ley de tránsito.
Aquí yo creo que no necesitamos otra LOCNA. Aquí Claro. necesitamos el más cumplimiento de la LOCNA y así sucesivamente con algunos temas. Hablando con respecto a la ley, o sea, basándonos netamente en la ley, ¿qué tan delicado es hablar de este tipo de temas, tomando en cuenta de que ningún medio de comunicación oficial ha hablado abiertamente de esto? Lo que estamos hablando aquí son conjeturas Sí. que hemos visto por las Sí. redes sociales. Sí, y por eso basado en esa conjetura también llamamos a la reflexión, ¿no? Mira dónde ya vamos con el tema de la tecnología. Me parece que este tipo de temas, si bien es cierto, el resguardo de las personas, que seguimos con el mismo tema, el resguardo de los nombres de las personas que estén de una u otra forma o que llegasen a poder estar involucrados, se tiene que resguardar. Creo que también eh, importante también que la sociedad sepa lo que decimos y lo manifestamos, que la sociedad sepa que ante todo derecho que esto quiera hay obligaciones, para que situaciones como esta jamás pueden volver a suceder. Existe el derecho superior del niño, niña, adolescente, el interés superior del niño, niña, adolescente sobre todas las cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que es un llamado también a la reflexión, es un llamado a la supervisión, es un llamado también a los padres, ¿verdad? Que mira, tú ves, aquí no hay que ser científico, pero salte un viernes a las 7 de la noche o vete 7 de la noche temprano, por favor. Vete un viernes y recórrete los sitios nocturnos aquí en Valencia, 11, 12 de la noche, 1 de la mañana. Y pide cédula para que veas que te Claro, sorprendería. claro, pero- Entonces esto no es algo que Claro, que yo voy a decirle. un no lo- secreto a voces. Claro. Pero volviendo al mismo punto, ¿se puede tener alguna implicación legal supuesto que por sí. debatir estos temas que están sucediendo actualmente? No, mira, Vamos a ir a música, Ok, muchachos. vamos a ir, Vamos a ir a contestamos esa música pregunta y de de regreso vamos Claro a que leer sí. páginas a la gente que nos está escribiendo y seguimos debatiendo este tema aquí bastante importante. Vámonos con fuerte aplauso. Seguimos escuchando Michael Jackson. Cargo si eres docente y tener un auxiliar después de cada niño a partir de los 5 niños que tengas ahí. Ah, bueno. Sí. Ahí está. Dice Felipe, pues yo daba clase. Di bastante clase. Continuamos por aquí con Carolina, dice, y eso que eran solo 2 horas al día, se refiere a la vecina. Jocelyn, ¿solo son rumores o alguno de ustedes logró ver algo? Los hace en forma de pregunta. Hasta ahora rumores, porque no hay prueba. Esta chica está diciendo que tiene un expediente, pero no lo muestra. Ella sí señala dónde está el caso y todo esto, pero no hay nada concreto. Realmente hasta ahora rumores. Dice Nicole, mi pregunta es, ¿y si él se entera de que ellos hacían ese contenido y lo denunciaba, eso lo liberaría de la responsabilidad? pero Muy buena esa pregunta. más allá de esa situación, vamos al punto de la omisión, ¿no? Depende cuándo lo atacara, en qué momento lo atacaba, cómo lo iba a atacar, ante qué autoridades inmediatamente iba a hacer y cuáles eran las medidas que había tomado para que eso no sucediera. Porque no se trata que suceda. ¿Qué medidas tomaste tú? Porque eso le digo, es los derechos y las responsabilidades. Es el gran punto, ¿no? Yo te voy a poner este ejemplo, rapidito. Vamos a seguir con el tema de la farmacia. Montaste una farmacia y tu vendedor te vende todos los medicamentos que tienen que ser con récipe, te lo vende sin récipe. Para allá va. Llega un procedimiento, ¿a quién se va a llevar detenido? A la persona jurídica, representante legal de esa empresa. No, pero es que ya va, pero es que yo le dije, ay, no, pero porque tú lo supervisaste. Si vendiste 10 récipes tenías que tener aquí en esta caja. Entonces es algo más o menos acá, ¿no? El momento en que tú la tienes, tú tienes que supervisar. Entonces, bueno, mira, evítate eso, no le des teléfono. Evítate eso, entonces vamos a establecer un horario. Vamos a establecer un horario supervisado. Porque tú también tienes que buscar evitarte problemas. Yo se lo digo, o sea, yo montaste ese negocio, compraste 10 cajas, ¿me entiendes? Yo voy a montar un restaurante, entonces, otro punto mejor, más fácil, la discoteca. Montaste una discoteca, ¿cómo te vas a curar esa luz? Pidiendo la cédula en la entrada. Así de sencillo, pidiendo la cédula en la entrada, chequeando. Montate una casa de hogar, bueno, tienes a unos muchachos ya que empiezan a tener una edad donde empiezan a tener teléfono. Bueno, muchachos, hay una condición porque no me pueden meter ustedes a mí en un problema. La condición es que se puede permitir teléfono en ciertas horas y yo lo superviso. Okay. ¿Les gusta bien? Si no, entonces estas son las reglas. ¿Por qué? Porque las consecuencias son al que Al es el representante legal. Claro, claro. Vamos a Continuamos con continuar la por aquí, página. seguimos conversando ahorita, Jorge. Omaira dice, buenas noches, saludos muchachos, llegando tarde Hola. pero seguro. Repite por aquí, Omaira dice, medio he escuchado el programa, pregunto, ¿alguna autoridad se ha pronunciado con respecto al caso o son solo rumores? Tengo por acá también a la doctora Wilbeth Amaya,
Saludos, excelente programa e invitado. Una casa hogar requiere de permisologías, al igual que un colegio o un centro de salud, y requiere de supervisión estricta, y más si son menores de edad. Marian dice, es decir, doctora Maya, cualquier persona puede hacerlo solo con permisos. Marian también dice, porque un colegio y un centro de salud se sabe que tienen que estar titulados, pero una casa hogar solo con permisos. También lo hacen en forma de pregunta. Rosy, buenas noches muchachos, apenas sintonizando. Iván, ya llegó por quien llorabas. Uy. Ok, por ti. Uy. Ok. Saludos, Rosy. Dice Edgar, pero pero con tanto tiempo he visto en las redes con ese proyecto y nadie investigó si de verdad tenía o no los permisos, además de saber si contaba o no con el personal para apoyarlos debidamente. Dice la doctora Wilmet Amaya, los permisos tienen que ver con el personal capacitado también. El Estado debe supervisar eso. El invitado podría explicarlo mejor. El dueño del lugar es el principal responsable de todo. Doctora Wilmet, lo felicito por dar la importancia que tiene este caso tan vulnerable. Carolina, la ley debería no solo actuar en este caso, sino con todos los casos en donde se vea que utilizan niños para lucrarse. Jocelyn, al igual que en algunos casos solicitan ayuda para niños con problemas de salud, eso tampoco está bien. Lo pueden hacer a título personal, pero no exponerlos en las redes. Dice Vanessa, ya finalizando, cuando el programa esté el doctor Jorge, van a tener que dedicarlo solo a él. Muy buenas sus intervenciones y orientaciones. Vanessa, y muy poco el tiempo. JB, Vanessa, eres muy JB. ¿Sabes qué es eso, no? Mira, es interesante porque la gente se está planteando allí interrogantes que muchas personas podemos tener con respecto a eso. Fíjate que yo comentaba, Jorge, de que yo vi en sus redes sociales cuando él estaba en un acto donde estaban autoridades y le estaban haciendo un reconocimiento por el buen funcionamiento de la casa hogar. Eso está allí en las redes sociales de él. Entonces, si él ya tiene una trayectoria de años con esto, donde es público y notorio con que él está exponiendo la imagen de estos, creo que de ser cierto que él está ahorita detenido o algo de esto, es por el hecho de este contenido subido de tono. Digamos que ese punto que hemos señalado hoy de la exposición de los niños, que son niños que están en una casa hogar porque necesitan ser protegidos, las autoridades no lo vieron, porque eso está extendido en el tiempo. Claro, es que, repito, quiero ser insistente en esto, ¿no? Primero, bueno, es un tema que más allá cuando decidimos tocarlo, no lo decidimos tocar ni por una figura específica como tal, ¿no? Sino por la importancia que requiere este tipo de situaciones y las consecuencias jurídicas que se derivan de ellas. No solamente este tipo de situaciones, sino lo que hemos hablado en reiteradas oportunidades. La exposición de uno exponer, divulgar la imagen de una persona menos 18 ante cualquier tipo de medio. Entonces el problema es que las consecuencias que te pueden acarrear. Ahora, más allá, y quiero siempre partir de la buena fe y de lo que dijimos en principio, la presunción de inocencia. Aquí en Venezuela todo el mundo se presume inocente hasta tanto no hay una sentencia definitivamente firme. Más allá de eso, nosotros hemos realizado un análisis público y notorio de la red social de esa persona, así como tú puedes realizarla a mí y decir, bueno, según el análisis del doctor Jorge, el contenido de él es relacionado a leyes y está confundido por tales y tales situaciones, y bueno, eso es parte del debate, ¿no? Al cual accedemos todos los días a las redes sociales. Entonces, cuando uno hace ese análisis a simple, externo, de no revisar incluso uno a uno, sino que uno lo ve, ahí se ve fácilmente en algunas situaciones en que incurrió. La ley nos llama a participar en este tipo de situaciones y de una u otra forma estamos participando acá a través de medio. Bueno, estamos participando en lo que vimos. No sé si lo vieron los que tenían que verla, pero uno lo está participando porque la ley nos obliga, cuando está el tema, a participarlo, así como obliga a un médico que llegue una mujer golpeada a emergencia, el médico está obligado a participar eso a las autoridades competentes. Entonces, uno, en aras de salvaguardar el derecho de los niños y adolescentes, que es un derecho constitucional que está por encima de cualquier situación, uno de una u otra forma, uno está orientando acá.
Y segundo, participando que, bueno, ahí están. Ahí están las situaciones que requieren de atención, supervisión, porque repito, para que situaciones que estas no sigan pasando. Jorge, yendo al uso de las redes sociales, en cuanto al tema de las consecuencias legales que puede tener el hecho de dar una información como lo que yo comenté al principio de esta cuenta de la parcera Justin 2, Ujú. donde ella asegura en su discurso, y Claro. eso está allí, que él es el culpable, que él los obligaba. Adicional Sí. a eso, ella hace un comentario que quiero contigo saber si eso es así, que presuntamente él tenía cámaras no Ujú. solo en la casa hogar, sino también en el baño. Ujú. Y eso es que también es un delito tener una cámara en el baño. Eso agraviaría, sería un ingrediente más que quizás podría poner más complicada la situación Empeorar la situación. Claro. de ser verdad. Sí, anteriormente, bueno, fue muy viral también un caso en un spa en Caracas que sucedió. Fue un caso viral que una cliente verifica que donde estaban haciendo masaje, verifica que había una cámara y ella dice, oye, y eso fue viral. Cerraron el spa y hubo todo un procedimiento allí. Les recuerdo que existe la ley especial de delitos informáticos. La ley especial de delitos informáticos, quiero rápidamente, para que no nos quede en aire porque la hemos postergado la lectura del artículo, establece en su capítulo 6 de la ley, repito, ley especial de delitos informáticos, establece los delitos contra los niños, niñas y adolescentes y establece el artículo 23 la difusión o exhibición de material pasado de tono. Todo aquel que por cualquier medio que involucre el uso de tecnología de información exhiba, difunda, transmite, vende material pasado de tono o reservado a personas adultas sin realizar la debida advertencia para que el usuario restrinja el acceso a las personas menores de 18, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y establece también una multa de 200 a 600 unidades tributarias. El artículo 24 es la exhibición de material pasado de tono de niños, niñas y adolescentes. Toda persona que por cualquier medio que involucre el uso de tecnología de información utilice a la persona o una imagen de una persona menos de 18 con fines de lo establecido, con fines de exhibición, será penado con prisión de 4 a 8 años de prisión. Ok. Fíjense, por supuesto que ese tipo de acciones, indistintamente que sea allí, está incluso en un baño de adultos, está prohibido. Porque allí entraría otro tipo de, ahí entraríamos a hablar que nos establece el Código Penal, pero específicamente hablando, para darle continuidad a lo que estamos de niños y adolescentes, bueno, hay un capítulo especial en la misma Ley Especial de Delitos Informáticos que te habla de las penas para castigar este tipo de acciones que van entre 4 a 8 años de prisión. Es un tema muy delicado, más allá de otras consecuencias y más allá de otras leyes que pudieran también ver en qué se puede adecuar algún tipo de conducta en algún tipo penal. Pero lo importante, a lo que nos lleva acá es buscar un punto de inflexión para que de una u otra forma, lo que sí observamos, lo que sí hemos visto, que es público y notorio, bueno, advertir, ¿verdad? Que se dé cumplimiento a la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes. Jorge, Indistintamente que hay un proceso o no hay un proceso, porque vamos a partir de que no haya proceso. Vamos a tener una suposición de que no haya proceso. Bueno, no hay proceso, perfecto, pero ahí hay algo que consideramos que deben supervisar y que como ciudadano venezolano y llamado por la Constitución y por la misma lona a participar de este tipo de situaciones, mira, revísala y chequea a ver si está bien o está mal. Ah, si hay un proceso, bueno, que se encargue a él la cobija de la presunción de inocencia y debe a través de su defensa determinar si tiene algún grado de participación o no, porque ahora la señora esta que publica a su eso cuestión quiero por la ir. red social, la parcera, Ujú. bueno, ella es responsable, esta ciudadana es responsable civil y penalmente de las consecuencias que puedan derivar por todas las aseveraciones que ha realizado a través. Acá nosotros simplemente
todo el mundo en Venezuela se presume inocente hasta tanto no hay una sentencia definitivamente firme y de una u otra forma acá decimos supervisión, padres en su casa, supervisión, organismos encargados especializados en el tema, más supervisión, porque cuando tratamos de niños y adolescentes, esto es un tema especial que debe requerir de todos los ojos del Estado en este tema. Así es, señores, y nosotros pues ya nos estamos despidiendo. Vamos a regalarle un fuerte aplauso al doctor Jorge Álvarez, que nos acompaña nuevamente aquí en cabina. Y bueno, queremos seguir informando a todas las personas, seguir aportando también un granito de arena, algo de contenido nutritivo, algo de aprendizaje. Y nada, invitarlos ya para el jueves, señores. Hoy es martes. Jueves. Hoy es martes. El jueves nos vemos nuevamente por aquí. Iván. No, sino que lo que quería era terminar de leer los mensajes que llegaron 3, pero para que no se queden con las ganas. Okay. Dice Ana María, excelente programa el de hoy como siempre. Y dice Carolina, que vuelva el doctor Jorge, necesitamos hablar más de los delitos informáticos hasta donde es delito, porque ahora todo el mundo graba. Y dice Carolina también, desde peleas, accidentes y niños pidiendo ayuda. Eso Doctor, ¿viene nuevamente o no viene? ¿Qué dice usted? Yo feliz de cada vez que ustedes me invitan a este prestigioso programa. Recuerden también seguirme en las redes @tuabogado_Jorge. Cuando ustedes me indican, bueno, agendamos la fecha porque siempre que vemos un tema importante. Así es. Soy así es. Excelente. Agradecido, señores. Esto fue Al Menos Cuatro Radio Show. Gracias por su sintonía siempre. Nos vemos en YouTube, nos vemos en todos lados. Chao, chao.